Y hablamos de la CGT, una reunión ayer con el presidente Alberto Fernández, también el ministro de Trabajo Claudio Moroni, y la inflación, los pedidos de aumento salarial y ahora ya una posible ruptura en la central obrera, Rulo. Así es, Vero. Decimos posible porque en realidad desde el propio sector de camioneros, del sector de Pablo Moyano, se anticipó que esta tarde va a presentar la renuncia a su cargo en la comisión directiva de la CGT, Pablo Moyano. ¿Por qué? Por discrepancias que no son nuevas, tiene discrepancias con la conducción de la CGT de hace rato, pero dejaría de ser un organismo con conducción tripartita si Pablo Moyano se retira. Yo te diría que lo de anoche, lo de la cena en Olivo, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Por qué? Porque se esperaba plantear el tema de una recomposición salarial importante, una distribución del ingreso que tuviera otro tono con lo que está pasando con la inflación. Se había planteado para el 17 de octubre una gran movilización de todo el movimiento obrero, y lo que resultó que anoche se acordó. Primero, que el acto del 17 de octubre va a ser en la provincia de Tucumán, así que se le quitó el sentido movilizador que proponía la gente de Pablo Moyano. Y segundo, se tiró para más adelante el tema de suma fija o cualquier tipo de compensación salarial que disgustó mucho al sector que representa a Pablo Moyano, que no es seguramente solo el sector del gremio de camioneros. Sí, ¿no? Es cierto que ya en la CGT había diferencias, digo, al margen del planteo de Pablo Moyano, del secretario general del sindicato de camioneros, hay otros gremios que tienen una postura más independiente, si se quiere, en relación a los gordos. Por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica, que ahora conduce Abel Furlan. Lo cierto es que ya hubo en otras etapas de la historia rupturas en la CGT y siempre vinculadas con el mismo escenario, ¿no? Con una CGT o los gordos más, lo digo entre comillas, dialoguistas o con un vínculo con los gobiernos mucho más cercanos. Y en este caso lo que está planteando Pablo Moyano, insisto, y también otros dirigentes que todavía integran la CGT, es que, bueno, hay que empezar a ponerse firme, sobre todo con los formadores de precios. De hecho, hubo en algún momento una propuesta para hacer una movilización grande hacia, bueno, las empresas que se consideran responsables de los aumentos. Sí, exactamente. Hay un clima bastante convulsionado dentro de la CGT y, como vos decís, no son solamente dos sectores, recordemos, está la corriente sindical de trabajadores, que también, federal de trabajadores, que también tiene discrepancia con la conducción. Ahí está Palazzo, por ejemplo, de bancarios, Amichetti de gráficos. Y ley de judiciales. Claro, exactamente, el propio Furlan que mencionaste. Sectores que están cuestionando, pero se permanecen dentro de la CGT. Lo de Moyano, aclaremos, la decisión sería renunciar al cargo, no retirarse de la CGT. No es que Camioneros deja de pertenecer a la CGT. Y esto lo aclaraba la gente de Camioneros también esta mañana. No se va a formar una CGT paralela, no es la intención, no es la historia de la MTA, por ejemplo, de Hugo Moyano, sino que presentarían sus discrepancias y lo harían público. Seguramente habrá otros sindicatos que acompañen esta postura, por lo menos en respaldo de Pablo Moyano, aunque no asuman una actitud similar. Pero quieren poner en cuestionamiento esta conducción de Héctor Daer y Carlos Acuña, como diciendo, están demasiado quietos ante una situación que para los trabajadores y sobre todo para los salarios es muy agresiva. Digamos, se está quedando la CGT sin respuesta ante eso y puede perder la representatividad ante los trabajadores. Hoy otro dirigente sindical del sector de la alimentación, no del gremio de la alimentación del otro Daer, de Rodolfo Daer, sino de Atilra, que también están con un conflicto en Lácteos Vidal, decía los gremios están esperando una respuesta, hay demasiado quietismo por parte de la conducción, hay mucho conflicto abajo y mientras tanto nos están agrediendo mucho a los dirigentes sindicales, inclusive hasta criminalizando las protestas, como está pasando con neumáticos. Dice, esto requiere una respuesta también de la CGT que no está teniendo, y que esta persona de Atilra se presentaba como solidario con la postura de Pablo Moyano, lo cual te está generando todo un ámbito de discusión donde no están claras las posiciones con respecto a dónde se va. Que coinciden muchos sectores dentro de la CGT en que es necesario tomar medidas contundentes. Digo, el pago de la suma fija, ¿por qué no a cuenta de futuras paritarias? Digo, esa es una propuesta.
lo cierto es que lo que están señalando es que las bases, de alguna manera, los trabajadores le están exigiendo a sus dirigentes gremiales que, bueno, que es necesario recomponer salarios porque claramente la inflación está erosionando los saberes de los trabajadores. Sí, yo te digo que hay dos sensaciones que claramente se perciben en los trabajadores, en la base, digamos, sindical. Una es esa, hay protestas que no se sienten acompañados por la dirigencia, y hay otra situación donde no hay protestas, de desamparo. Es decir, me están comiendo un pedacito del salario todos los meses, un pedacito que el diminutivo un pedazo grande. Claro, el diminutivo está de más, me parece. Sí. Y no hay una respuesta. Bueno, todo esto se está reflejando en una discusión política dentro de la CGT, que quizás no es diferente a la discusión política dentro del propio frente Porque de también todos, ¿no? es cierto, Rulo, que hay por estas horas algunos contactos para ver si es posible que Pablo Moyano permanezca en la conducción de la CGT. Difícil pareciera, porque bueno, todo parece indicar que la decisión está tomada, pero insisto, esto no quiere decir que sea únicamente Pablo Moyano el que tiene diferencias con los gordos o con la conducción tradicional de la central obrera. Tal cual. Rulo, seguimos en un ratito. ¿Cómo no? Tenemos más información.